La noche que cambió mi vida empezó con un grito. Era medianoche cuando el teléfono sonó. Tu padre tuvo un accidente. No recuerdo cómo llegué al hospital, solo el frío del suelo en la morgue cuando me arrodillé junto a su cuerpo. Cáncer, la palabra más cobarde del mundo, se lo llevó en 3 meses. Yo era su única hija, su orgullo. Y cuando murió, todo se derrumbó. Las deudas me ahogaron. El banco quitó la casa. Mis amigos desaparecieron. Pasé de ser una estudiante de medicina a dormir en el sofá de una tía que me miraba con lástima. Hasta que una madrugada, borracha de rabia y desesperación, lo busqué en internet. ¿Cómo hacer un pacto con el diablo? ¿Ridículo? ¿No? Pero el dolor hace que creas en cualquier cosa. Seguí las instrucciones de un foro oscuro, espejos, velas negras, mi sangre en un papel. Y entonces, él llegó. No lo vi, pero lo sentí, un aliento podrido en mi nuca, una voz que no era voz. ¿Qué darías a cambio de lo que deseas? Yo, llorando, dije lo primero que me vino a la mente: mi alma. Él rió: las almas están de oferta, niña. Dame algo mejor. Y entonces, sin pensarlo, susurré: dame venganza contra los que me hicieron esto, y te doy a ellos. El silencio fue la respuesta. Al día siguiente, recibí una llamada: herencia desconocida, dinero suficiente para empezar de nuevo. Pero esa misma noche, mi tía, la que me dio refugio, amaneció con los ojos arrancados. Y yo lo había pedido. Los días siguientes fueron un sueño enfermizo. El dinero apareció en mi cuenta sin explicación, suficiente para pagar las deudas de mi padre y comprar un pequeño departamento. Pero cada noche, el silencio se llenaba de susurros. Tú lo pediste, repetía esa voz que ya reconocía demasiado bien. La primera señal clara de que algo estaba mal fue cuando encontré a mi ex mejor amiga, Laura, colgada del techo de su dormitorio. Las noticias dijeron suicidio, pero yo sabía la verdad. Laura había sido la primera en darme la espalda cuando mi padre murió. Recordé mis palabras esa noche: dame venganza contra los que me hicieron esto. Luego fue el turno del doctor Márquez, el oncólogo que trató a mi padre. Lo encontraron en el estacionamiento del hospital, su cuerpo retorcido en un ángulo imposible, la boca congelada en un grito mudo. En su bolsillo había una nota escrita con una letra que no era humana: deuda saldada. Empecé a tener sueños vívidos. En ellos, él me visitaba, siempre en la forma de una sombra con ojos que ardían como carbones. ¿Te gusta mi trabajo?, susurraba mientras me acariciaba el pelo con dedos que olían a azufre. Yo quería gritar que no, que lo detuviera, pero en el fondo sentía una satisfacción retorcida. La gota que colmó el vaso fue lo de mi tía Marta. Después de lo de sus ojos, empezó a hablar en lenguas, repitiendo frases en latín que nunca había aprendido. La última vez que la vi, me agarró del brazo con una fuerza sobrenatural y escupió: él viene por ti también. Un pacto no termina hasta que se cobra la última deuda. Ahora escribo esto desde mi nuevo apartamento, con las ventanas selladas con sal y hierro. Los espejos están cubiertos porque cada vez que paso frente a uno, veo reflejos que no son míos. El dinero ya no importa. Las deudas están pagadas. Pero hay una última persona en mi lista. Yo misma. Porque esa noche, cuando di mi oferta, hubo una parte del trato que no les he contado. El diablo es un abogado meticuloso, y siempre incluye cláusulas ocultas. Él no solo quería a los que me hicieron daño. Quería que yo fuera su instrumento de venganza. Y ahora, cuando cierro los ojos, siento sus manos guiando las mías. Hay un cuchillo en mi mesa de noche que no recuerdo haber comprado. Las paredes susurran nombres. Y lo peor de todo es que estoy empezando a disfrutarlo. El cuchillo en mi mesa de noche brillaba bajo la luz de la luna, como si alguien lo hubiera pulido cuidadosamente mientras yo dormía. Lo tomé entre mis dedos y sentí un escalofrío que no era de miedo, sino de anticipación.
Las voces en las paredes se habían vuelto más claras. Hazlo, merecen sufrir como tú sufriste. Ya no me sorprendía que sonaran como mi propia voz, pero distorsionada, como si algo se estuviera pudriendo dentro de mí. El primero fue el director del banco que ejecutó la hipoteca de la casa de mi padre. Lo seguí hasta su coche una noche lluviosa. No recuerdo exactamente lo que pasó después, solo fragmentos, el sonido de algo afilado rasgando carne, súplicas ahogadas, y después, una calma extraña, como si por fin algo dentro de mí se hubiera saciado. Al día siguiente, las noticias hablaban de un brutal asesinato ritual, con detalles que solo yo podía conocer. El cuerpo había sido encontrado con símbolos grabados en la piel, los mismos que aparecieron en mi brazo sin que yo los hubiera dibujado. Después vino la jefa de recursos humanos que me despidió sin consideración cuando mi padre agonizaba. La encontré sola en su oficina, trabajando hasta tarde. Esta vez, sí recuerdo todo. Recuerdo cómo sus ojos se llenaron de terror cuando me vio entrar con una sonrisa que no era del todo mía. Recuerdo cómo forcejeó, inútilmente, mientras le susurraba al oído, esto no es por mí, es por él. Y recuerdo, sobre todo, la forma en que su sangre se veía casi negra bajo la luz fluorescente. Pero algo está cambiando dentro de mí. Ya no siento asco. Ya no me despierto gritando. En cambio, tengo sueños vívidos de un lugar oscuro donde el aire quema y las sombras tienen dientes. Él está allí, esperándome, y en esos sueños me llama su elegida. Peor aún, le respondo. Anoche, mientras miraba fijamente el espejo, ya no tengo miedo de ellos, mi reflejo parpadeó antes que yo. Y entonces me di cuenta, no estoy siendo poseída. No es que algo me controle. Es que ya no hay diferencia entre el monstruo y yo. Y ahora, mientras escribo esto, hay una nueva voz en mi cabeza. No es el diablo. No son las paredes. Es él, mi padre, gritando desde algún lugar lejano, como si estuviera atrapado detrás de un vidrio grueso. Hija, por favor, detente antes de que sea demasiado tarde. Pero la verdad es que ya lo es. El grito de mi padre no cesa. Ni de día entre el murmullo de la gente, ni de noche cuando la ciudad duerme. Lo escucho claro, desgarrador, como si alguien lo estuviera torturando en una habitación contigua a la mía. No es él, quiero creer, pero en el fondo sé la verdad, el diablo no solo se quedó con los que me hicieron daño, se llevó el alma de mi padre también. La revelación vino en otro de esos sueños que ya no sé distinguir de la realidad. Estaba parada en medio de un desierto de ceniza, bajo un cielo rojo como una herida abierta. Allí, encadenado a una roca negra, estaba él, mi padre, pero transformado. Su piel, llena de llagas humeantes, sus ojos, dos pozos vacíos que sangraban. Hija, lo siento tanto, sollozaba con una voz que hacía temblar la tierra. Detrás de él, las sombras se reían. Desperté con los labios llenos de ceniza y una certeza mortal, mi pacto no tenía vuelta atrás. Pero esta vez, no sentí desesperación. Sentí rabia. Una rabia tan profunda que hizo que los vidrios de mi apartamento estallaran. El diablo pensó que me rompería, que me convertiría en su sierva sumisa. Pero se equivocó. Porque ahora tengo un nuevo objetivo, entrar al infierno y sacar a mi padre de allí. Los rituales comenzaron esa misma noche. No más ruegos, no más lágrimas. Ahora yo dicto las reglas. Con sangre robada de una iglesia, la ironía no se me escapa, dibujé un círculo de invocación en mi piso. Las velas no eran negras, sino rojas como la sangre de mi padre. Cuando pronuncié su nombre, el verdadero, el que encontré tallado en mi piel una mañana, el aire se espesó como melaza podrida. Él vino, pero esta vez no como una sombra. Vino en mi reflejo, ocupando mi lugar en el espejo, con una sonrisa que me recordó a la de un depredador satisfecho. ¿Quieres jugar, pequeña?, susurró, pero yo no retrocedí. Le mostré el cuchillo que usé en el banquero, ahora grabado con símbolos que aprendí en mis sueños. No, le dije, quiero negociar.
Su risa retumbó en mis huesos. ¿Y qué tienes para ofrecer que ya no sea mío? Sonreí, porque por fin tenía la respuesta. Algo que siempre quisiste, pero que nunca pudiste tomar. Y entonces le mostré lo que había estado escondiendo bajo mi manga, el embarazo que ni siquiera yo sabía que tenía hasta hace 3 días. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Por primera vez, yo tenía el poder. El espejo se hizo añicos antes de que él respondiera. Vidrios como dientes afilados llovieron sobre mis pies descalzos, pero no sangré, la piel se cerró al instante, como si algo dentro de mí ya no fuera completamente humana. El aire olía a tormenta eléctrica y azufre, pero por primera vez, yo controlaba el miedo. Un alma sin mancha, susurré, acariciando mi vientre donde latía una vida que no pedí, pero que ahora era mi única arma. Inocente. Pura. No como la mía, ni como la de mi padre. La reacción fue inmediata. Las paredes de mi apartamento empezaron a sangrar, gruesas gotas negras que formaban palabras en lenguas muertas, blasfemia. Traición. Tuya. Pero yo solo reí, porque en ese momento entendí la verdad más profunda del infierno, hasta el diablo tiene reglas que no puede romper. Al tercer día, apareció el contrato. No estaba escrito en papel, sino en la piel de mi espalda, como si alguien hubiera usado mis vértebras como pergamino. Las cláusulas ardían. El niño nacerá bajo el signo de Lucifer. Su alma pertenecerá al abismo desde su primer aliento. A cambio, mi padre sería liberado. Pero noté el vacío legal, nada decía sobre cuándo sería liberado. Empecé a reescribir los términos con mi propia sangre, mezclada con el hierro bendito que robé de una iglesia abandonada. Cada gota quemaba como ácido, pero seguí hasta que el dolor me hizo vomitar bilis negra. Cuando terminé, el nuevo pacto decía lo esencial. Padre por hijo. Alma por alma. Inmediatamente. Esa noche soñé con el desierto de ceniza otra vez, pero esta vez llevaba algo en mis brazos, un bebé con ojos como brasas y sonrisa de navaja. Mi padre gritaba en la distancia, pero ahora sus cadenas se desintegraban. El diablo estaba allí también, solo que, diferente. Su furia había sido reemplazada por algo peor, interés. Nunca me habían engañado así, admitió, casi con orgullo perverso. Quizás debería dejarte vivir, para ver qué más puedes hacer. Desperté con contracciones. Y con una certeza, el niño que viene no es humano, pero tampoco completamente suyo. El dolor no se parecía a nada humano. Mis contracciones no venían en oleadas, sino como garras de acero retorciéndome desde dentro. La sangre que emanaba de mí era espesa, negra y olía a pólvora quemada. Sabía que no sobreviviría al parto, y no estaba segura de querer hacerlo. La habitación se convirtió en una cámara de horrores viviente. Las paredes latían como un corazón gigante, exudando ese líquido oscuro que ahora reconocía como la esencia misma del infierno. Mis gritos se mezclaban con otro sonido, risas infantiles que venían de mi propio vientre. Cada vez que una contracción me doblaba de dolor, el bebé respondía con un regocijo perverso, como si disfrutara de mi sufrimiento. En el clímax de la agonía, él apareció. No como sombra o reflejo, sino en carne putrefacta, con sus cuernos curvados arañando el techo de mi habitación. Sus ojos eran pozos sin fondo, pero ahora detecté algo nuevo en ellos, curiosidad hambrienta. Vamos, madrecita, susurró mientras sus garras se cerraban alrededor de mi cuello, no para estrangularme, sino para ayudarme a pujar. Dame lo que me prometiste. El alarido que salió de mis pulmones partió el aire como un cuchillo. Sentí como algo demasiado grande, demasiado terrible se desgarraba de mi cuerpo. No hubo llanto de recién nacido, sino un siseo victorioso que heló la sangre en mis venas. Cuando el silencio volvió, lo vi. Mi hijo. Perfecto en su horror. Ojos como lunas sangrientas. Dedos terminados en diminutas garras. Y una sonrisa, esa sonrisa que ya conocía demasiado bien.
El diablo alzó al niño con orgullo grotesco, pero entonces ocurrió lo imposible. El bebé giró su cabeza hacia mí y pronunció su primera palabra. Mamá. Y en ese instante, todo cambió. Sentí el poder correr por mis venas como lava negra. Las heridas del parto se cerraron dejando cicatrices que brillaban como carbones al rojo vivo. Cuando me incorporé, supe la verdad. El pacto se había cumplido, pero no como él esperaba. Porque al dar a luz al anticristo, yo misma me había convertido en algo más. La reina del infierno no se arrodilla ante nadie. Ni siquiera ante su rey. El suelo de mi apartamento se abrió como una herida gangrenada cuando pronuncié mi primera orden. Tráiganme a mi padre. Las paredes gimieron como bestias heridas y el mismo aire se coaguló de terror. El diablo, mi esposo, mi carcelero, mi error estratégico, retrocedió por primera vez en la eternidad, mientras nuestro hijo recién nacido reía con ese sonido que hacía sangrar los oídos. El infierno respondió a mi llamado con un estruendo de cadenas rotas. De las profundidades emergió él, pero no el padre destrozado de mis visiones. Este llevaba traje impecable, como el día de su entierro, con solo las pupilas completamente negras delatando su estadía en el abismo. Al verme, a mi nueva forma, coronada de llamas oscuras, con mi hijo reptando hacia él con grotesco afecto, sus labios temblaron en una oración que nunca terminó. Hija, ¿qué has hecho? Su voz contenía el peso de 1000 condenas, pero yo solo sonreí con mis nuevos dientes afilados. Lo que ningún mortal ha logrado, engañar al engañador. El contrato ardía ahora en mi piel, revelando la cláusula final que había escrito con mi propia sangre menstrual durante el parto: la madre del heredero gobernará a su lado. El diablo rugió entonces, un sonido que hizo temblar dimensiones. Su forma se deshizo en serpientes y humo, revelando por un instante algo peor: el vacío primigenio que hay detrás del mito, el hambre infinita que ni siquiera Satanás puede controlar. Nuestro hijo, mi pequeño Abaddon, lloró por primera vez. Y el infierno entero se estremeció. Ahora el trono me espera, tallado en los huesos de los que dudaron de mí. Mi padre será mi consejero, aunque su alma aún huela a perdición. El diablo, bueno, todo reino necesita un bufón. Pero cuando miro a mi hijo, como sus ojos de reptil brillan al ver su primera alma torturada, sé la verdad más profunda. El verdadero anticristo no es el hijo, sino la madre que lo criará. El trono de huesos crujió bajo mi peso cuando recibía la primera delegación de demonios. No venían a rendir pleitesía, sino a negociar. Sus fauces goteaban saliva sulfurosa al mirar a mi hijo que jugueteaba con las almas de mis enemigos como si fueran muñecas rotas. El más anciano, un marqués del abismo con siglos de rebeliones a sus espaldas, se atrevió a cuestionarme: mortal caída, el infierno no se gobierna con instinto maternal. Mi risa hizo sangrar los vitrales de almas condenadas que decoraban la catedral negra. ¿Instinto? Los senos que amamantaban al anticristo empezaron a segregar un veneno que corroía el mármol infernal. Esto es cálculo puro. El castigo fue ejemplar. Tejí su esencia con la de 1000 almas de padres abusivos y lo convertí en la primera guardería del Averno, donde los demonios recién nacidos mordisqueaban sus entrañas eternamente. Pero el verdadero problema llegó con las otras madres. Primero fueron susurros en los sueños de mujeres desesperadas. Luego, peregrinaciones a los lugares donde yo había sufrido. Finalmente, las primeras suicidas aparecieron con mis símbolos grabados en sus vientres, círculos uterinos con el tridente de Lilith. El diablo, ahora confinado a mi alcoba como consorte real y griega cautivo, me mostró sus dientes en algo que pudo ser orgullo o terror. No las invocaste, ellas te encontraron. Y entonces comprendí el juego final. El anticristo era solo el principio. Yo era el portal. Cada noche, al amamantar, sentía como mi leche se volvía más espesa, más oscura. No solo alimentaba a mi hijo, conectaba dimensiones. En mis sueños, millones de úteros se abrían como flores carnívoras, cada uno gestando su propia versión del fin de los tiempos. La última vez que me miré en el espejo de almas,
vi el futuro. Miles de mujeres pariendo oscuridad. Miles de infiernos personales floreciendo. Y al centro, yo, con mi hijo en brazos y mi padre como sumo sacerdote, tejiendo el nuevo mito. Dios murió. El diablo cayó. Ahora gobiernan las que siempre supieron cómo crear vida y cómo quitarla. El primer parto colectivo comenzó durante un eclipse lunar. Desde mi trono de vísceras petrificadas, sentí como miles de contracciones sincronizadas resonaban a través de las dimensiones como tambores de guerra. Las madres del abismo, mujeres que habían vendido su fertilidad a cambio de venganza, poder o simplemente ser escuchadas, alzaban sus vientres cicatrizados hacia mi oscura gracia. Mi hijo, ahora del tamaño de un niño de 5 años pero con la sabiduría podrida de 1000 almas, me señaló el muro occidental del infierno donde las piedras empezaban a sangrar luz. «Mamá, están rezando por nosotras», susurró con esa voz que era la mía mezclada con la de su padre. Y entonces lo oímos. Un gemido cósmico. El vientre celestial, esa metáfora edulcorada que las religiones usaban para hablar del paraíso, estaba pariendo su propia respuesta. Los arcángeles no vinieron con espadas flameantes. Vinieron en camillas de placenta dorada, recién nacidos de ese útero divino que olía a incienso y leche agria. La batalla más antigua del universo se redujo a su esencia más grotesca. Madre contra madre. Mientras las hordas se desgarraban en los campos de Arab, yo caminé hasta el corazón del conflicto con mi hijo aferrado a mi falda ensangrentada. Allí, bajo un cielo que lloraba lágrimas de ácido, ella me esperaba. La reina del cielo. La Virgen eterna. María. Pero no la de los cuadros beatíficos. Esta llevaba las estrías de parto como cicatrices de guerra y sus ojos brillaban con la misma locura sagrada que ahora ardía en los míos. «Detén esto», ordenó, y por primera vez desde mi ascensión, sentí el eco del miedo. Mi risa hizo temblar las columnas del purgatorio. «Demasiado tarde, hermana». Le tendí a mi hijo, nuestro antievangelio viviente, y vi cómo su mirada se desgarraba entre el asco y un reconocimiento profundo. Porque en el fondo, ambas sabíamos la verdad. El cielo y el infierno siempre habían sido cuentos de hombres asustados. Pero nosotras éramos las que paríamos los dioses. El parto del universo comenzó con un calambre en mi matriz fantasma. Aunque mi cuerpo mortal había perecido hacía eones, el eco de mi menstruación resonaba a través de las dimensiones como un tambor primigenio. Las paredes del infierno se ablandaron, empapadas de un líquido amniótico negro que borraba los nombres de los condenados. Mi hijo, nuestro pequeño monstruo de ojos estelares, mordisqueaba los dedos de María mientras ella y yo contemplábamos el verdadero horror. Dios nunca había sido un padre, sino una madre demasiado asustada para parir su propia oscuridad. Los ejércitos celestiales se desangraban en los campos de batalla, pero no era nuestra guerra lo que importaba. En las profundidades del vacío, las otras despertaban. Isis con su útero de obsidiana que aún guardaba los pedazos de Osiris. Kali con su collar de vulvas sangrantes. Las brujas olvidadas que tejían el destino con hilos de cordones umbilicales. Todas mirándonos, esperando. María rompió el silencio con un grito que partió el velo de la realidad: no estamos preparadas. Sus manos, ahora con garras como las mías, se aferraban a su vientre donde la luz se volvía líquida y espesa. Yo solo sonreí, mostrando mis nuevos colmillos de leche materna envenenada. Ninguna madre lo está. El primer dolor verdadero nos dobló a ambas simultáneamente. Mi hijo lloró cuando el suelo del infierno se abrió en un canal de parto cósmico. Las estrellas empezaron a contraerse en el firmamento. En algún lugar entre los gritos y el éxtasis, comprendí el plan final del diablo. Él nunca quiso mi alma, solo un vientre lo suficientemente fuerte para dar a luz el verdadero fin. Pero los hombres siempre subestiman el dolor de una madre. Cuando las contracciones alcanzaron su clímax, hice lo que ninguna deidad había osado: abracé a María mientras el universo salía por entre nuestros muslos entrelazados. La explosión nos desgarró a ambas. El tiempo se licuó.
Y en el silencio que siguió, solo quedó el sonido de algo nuevo llorando en la oscuridad. El llanto del universo recién nacido no provenía de ningún lugar, y sin embargo, resonaba en todas partes a la vez. No era un sonido, sino una vibración primordial que hacía temblar los huesos de los ángeles y derretía las alas de los demonios. Mi hijo, el primer anticristo, mi pequeño Abaddon, fue el único que no se cubrió los oídos. En cambio, rió, con esa risa que todavía llevaba ecos de mi humanidad perdida. María yacía a mi lado, su manto celestial ahora manchado de algo que no era sangre ni luz, sino la primera sombra del nuevo mundo. Nos miró con ojos que ya no eran suyos, acaso alguna vez lo habían sido, y susurró, ¿qué hemos hecho? Lo obvio. Habíamos parido un Dios bebé. No un Dios de escrituras o profecías, no un tirano celestial ni un señor del abismo. Algo más. Algo con hambre. Las grietas en la realidad empezaron a supurar. Del techo del infierno goteaba una sustancia lechosa que los demonios más ancianos reconocieron al instante, la primera leche del cosmos. Era blanca como la nieve y negra como el vacío entre las estrellas. Cuando las gotas tocaban el suelo, nacían cosas. No criaturas, no almas, posibilidades. El diablo, ahora reducido a poco más que una sombra temblorosa, intentó arrastrarse hacia el recién nacido cósmico. Mío. Farfulló, pero mi hijo, mi hermoso y terrible hijo, lo detuvo con un gesto. No. La palabra no fue dicha en ningún idioma, pero todos la entendimos. El anticristo no pertenecía al diablo. El nuevo Dios no pertenecía al cielo. Pertenecía a las madres que lo habían creado. María intentó levantarse, pero sus piernas ya se estaban disolviendo en hilos de luz dorada. El viejo universo se desmoronaba, y con él, todas las jerarquías, todos los mandatos divinos. Yo, en cambio, sentía como mis venas se llenaban de esa leche cósmica. Me fortalecía. Porque este nuevo mundo no necesitaba vírgenes ni putas, santas o brujas. Necesitaba una nodriza. Y cuando el Dios bebé giró sus incontables ojos hacia mí y abrió su boca, un abismo húmedo y ansioso, supe cuál sería mi siguiente rol en esta historia. La madre que alimenta el fin de todo. El Dios bebé bebió de mis pechos hasta que no quedó nada más que dar. Su boca, tan pequeña y tan infinita, succionó primero la leche cósmica, luego mis recuerdos, después el dolor que me había convertido en reina del infierno. María ya era solo un fantasma de luz en mi brazo izquierdo, el diablo una mancha de tinta en el derecho. Mi hijo Abaddon, el primer anticristo, fue el último en desvanecerse, besándome la mejilla con sus labios de lava antes de disolverse en el aliento del nuevo Dios. Cuando terminó de alimentarse, el universo era distinto. No mejor. No peor. Solo diferente. Los cielos y los infiernos se habían mezclado como sangre y leche materna en un mismo vientre. Las almas de los condenados abrazaban a los santos como hermanos de útero. Mi padre, finalmente libre, me sonreía desde un rincón de la nueva creación, sus ojos negros ahora llenos de estrellas recién nacidas. El Dios bebé eructó. Y fue suficiente. La última cosa que hice antes de dejar de existir fue cantar una nana. No una de las mías, sino la que mi padre me tarareaba cuando el cáncer apenas comenzaba a roerle las entrañas. Una tonada simple, humana, terrenal. El nuevo universo se durmió al escucharla. Y esta vez, no hubo pesadillas.